Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya estamos aquí en este Facebook Live? Bueno, muchísimas gracias a todas las que estáis viéndolo en vivo y a todos, que algunas veces también tenemos hombres que están interesados por este tema tan interesante, tan apasionante que es el parto y que nos incumbe a todos, tanto hombres como mujeres. Podemos ser padres en alguna ocasión y desde luego todos somos hijos, y desde luego, perdón, todos somos hijos y nuestro propio nacimiento ha influido en nuestra salud y en quiénes somos y en cómo nos comportamos con nuestro entorno, cómo nos comunicamos con nuestro entorno. Hoy vamos a tratar sobre un tema apasionante que es el dolor y sobre el dolor en el parto y sobre cómo evitarlo. La mayoría de las mujeres embarazadas tienen muchísimo miedo al dolor y es lógico porque hemos oído tantas historias tan terroríficas sobre el dolor en el parto. Siempre que se quiere comparar algún proceso doloroso se le compara con el parto y se dice, mira, pues esto es tan doloroso como un parto. Incluso los hombres hablan del dolor en el parto cuando ellos ni lo han experimentado ni lo van a experimentar nunca, ¿sí? Entonces, bueno, pues el dolor en el parto es un tema controvertido también. Te puedes llevar la sorpresa de que tengas un parto indoloro, que es lo que me ocurrió a mí. Yo tuve una inducción al parto con oxitocina sintética que produce unas contracciones uterinas muy, muy intensas y muy, muy dolorosas, pero a mí no me dolían nada y estuve así durante 14 horas durante mi parto. Algo que podría haber sido anecdótico en mi vida, como una curiosidad, a mí me dio muchísimo que pensar, no me quedé quieta y empecé a investigar y dije, bueno, ¿y por qué a la mayoría de las mujeres les duele tantísimo el parto y a mí no? Y además en estas condiciones tan extremas, ¿no? Como es una inducción al parto. Entonces inicié una investigación y me di cuenta de que había un trabajo por detrás que yo había realizado de movimiento, de conciencia corporal, de meditación, que me había ayudado a tener un parto completamente indoloro. Y también seguí investigando sobre el por qué, el cómo funciona esto. Y eso es lo que me ha dado los resultados de esa investigación tan personal, es lo que me ha dado los datos suficientes sobre la fisiología del cuerpo como para ayudar a otras mujeres a que también eviten el dolor y el sufrimiento en el parto. Y así he desarrollado la teoría del segundo útero, por un lado, de la que soy autora, y por otro lado, la metodología del método LASMI, que es un programa de ejercicio y meditación para la maternidad, a través del cual, sobre todo, lo que logramos es que la mujer disfrute mucho de su parto con todo lo que trae, que facilite su propio parto y el nacimiento de su bebé y que evite intervenciones, tanto las intervenciones innecesarias como el que las intervenciones se hagan necesarias a lo largo del parto, ¿vale? Vamos a trabajar sobre un montón de factores que influyen en esto a lo largo del entrenamiento del método LASMI, y eso es lo que hace que, por ejemplo, las mujeres que se entrenan en este método pues tengan menos probabilidades de sufrir cesárea. Por ejemplo, entre mis alumnas, que han sido ya más de 200, solamente ha habido un 2% de cesáreas y es un número impresionante si lo comparamos con el número de cesáreas que hay pues, en los hospitales públicos. Hay un 26%, en los privados más de un 40%. Hablo de las cifras que hay en España. Todas mis alumnas han dado a luz en hospitales y, sin embargo, el porcentaje de cesáreas no llega al 2%, con lo cual puedo decir que el método LASMI funciona. Hoy vamos a hablar entonces sobre esas 3 claves para un parto natural y sin dolor. Esto de parto natural parece que es sinónimo de dolor y no es así, no es así. Se puede tener un parto sin ningún tipo de anestesia química y completamente indoloro, y hay varios factores que influyen en ello. El primer factor que influye en el dolor en el parto es el miedo.
el miedo hace que el parto sea más doloroso. Y no es que sea algo psíquico simplemente, sino que el miedo y las sustancias que el cuerpo de la mujer produce cuando tenemos miedo y esa activación del sistema nervioso simpático que está en nuestro cuerpo, está para tomar el control en momentos de peligro y salvarnos la vida, ¿vale? Ese mismo mecanismo que existe en nuestro cuerpo durante el parto lo que hace es que el parto en sí se bloquee y sea más doloroso. Por lo tanto, tenemos que evitar al máximo tener miedo durante nuestro parto. Esa es la primera clave para evitar el dolor en el parto natural, ir al parto muy tranquilas, muy seguras, porque ese efecto del miedo es anatómico. Es algo anatómico, no es algo psicológico. Influye muchísimo en que el parto duela muchísimo más. Claro, cuando le cuento esto a las mujeres me dicen, vale, pues ahora que sé que no tengo que tener miedo en el parto, todavía tengo más miedo porque no sé cómo controlar mi miedo, no sé cómo puedo superar, cómo puedo vencer mi miedo al parto después de todas las historias que me han contado o después de haber tenido alguna experiencia previa de parto traumático o de violencia obstétrica durante el parto, ¿no? Muy bien, pues sobre todas esas cuestiones, sobre cómo vencer los miedos, vamos a tratar en el reto que tengo preparado para finales de este mes, al que os invito a uniros, que será entre el 23 y el 27 de septiembre y os podéis inscribir a este reto en el primer enlace que veis ahí en los comentarios, os lo voy a poner en comentarios directamente. El reto 5 días para vencer tu miedo al parto. Es un reto gratuito. Os voy a dar varios videocursos, habrá algunos cuestionarios en PDF para que hagáis algunos ejercicios y podáis autoconoceros mejor y saber el origen de vuestros miedos para poderlos vencer. Y también haremos algunas visualizaciones, algunas meditaciones y os voy a dar un montón de información porque la información también ayuda a vencer el miedo. No se tiene miedo de las cosas que conoces bien y entonces mientras más conozcas el proceso del parto natural, del parto fisiológico, menos miedos tendrás. Así que os animo a todas a entrar en ese enlace y uniros al reto de 5 días para vencer el miedo al parto, que tendrá lugar entre los días 23 y 27 y donde os voy a ofrecer un montón de recursos para vencer ese miedo. Bien, otra de las claves, ya os digo, la primera es el miedo. Otra de las claves es una parte física, hay una parte fisiológica en cada mujer que hace que, bueno, que el parto pueda ser más o menos doloroso. Y hay formas de entrenarse físicamente, de entrenar tus músculos, de entrenar tu útero, de entrenar tus tejidos, de entrenar tus músculos para la relajación y para que pues haya menos dolor, por supuesto, y también menos probabilidades de sufrir un desgarro o de sufrir una episiotomía o de que el parto acabe en forceps o en cesárea porque no avance, ¿vale? Y esa también es una manera de reducir el dolor. Y sobre todo eso también os voy a hablar en ese reto de 5 días, vence tu miedo al parto. Así que os invito desde ya a que os unáis a ese reto, que entre otras cosas tendrá un grupo privado de Facebook con esos contenidos exclusivos para las mujeres que se inscriban en el reto, ¿vale? Entonces ya tenemos dos de las claves. La primera es vencer el miedo. La segunda es esa parte física que tú puedes entrenar en tu cuerpo para fortalecer los tejidos, para fortalecer tu útero, para que tu útero sea más efectivo cuando realizas el trabajo del
parto para que el cuello del útero se relaje, se dilate con mayor facilidad y con menos dolor o sin dolor, y también para que el suelo pélvico y todos esos tejidos que hay en esa zona alrededor de la vagina se relajen con facilidad y no sea necesaria la episiotomía ni se produzcan desgarros naturales, que es un miedo al que tienen muchas embarazadas y bueno, al que hay que tenerle miedo porque influye muchísimo después en la recuperación postparto. No es lo mismo tener un parto con el periné íntegro que haber tenido desgarros o una episiotomía y tener unos puntos que cuidar. Influye muchísimo después también en las relaciones sexuales, también influye en la continencia urinaria y de otra índole, entonces sí que afecta muchísimo no solamente a tu salud física, sino también a la salud psicológica, a tus relaciones de pareja y en general a las relaciones sociales. Pues tener, por ejemplo, pérdidas de orina te limita mucho socialmente y hay muchas mujeres que sufren en silencio este tipo de secuelas después del parto, pero lo bueno es que todo esto se puede evitar si sabes cómo. Y el conocimiento es poder, así que os animo a que os inscribáis en ese reto de 5 días en el que os voy a dar muchísima información sobre cómo evitar todos estos tipos de riesgos para vosotras y también de otros tipos de riesgos para vuestros bebés que también están ahí, que también nos preocupan en el parto. Yo también estuve embarazada, tengo una hija de 10 años y sé perfectamente lo que es tener la responsabilidad no solamente de cuidar de tu salud en el parto, sino de cuidar la salud de tu bebé durante su nacimiento. Es algo que nos preocupa muchísimo a todas y en este reto, como os digo, os voy a dar mucha información para que podáis darle el mejor nacimiento posible a vuestro bebé, para evitarle traumas, porque los traumas del nacimiento dejan una huella de por vida en cada ser humano. ¿Sí? Entonces, os quiero ayudar a que tengáis una maravillosa experiencia de parto vosotras y que vuestro bebé tenga un nacimiento en la calma, en la tranquilidad, en la confianza y en el amor y sobre todo sin ningún tipo de trauma. Muy bien, tenemos dos claves. La primera clave para el parto natural sin dolor es vencer el miedo, fundamental por ese efecto fisiológico que tiene durante el parto y que hace que sea más doloroso, que lo bloquea, que lo alarga. La otra parte es esa parte física de entrenar tu cuerpo tanto en el fortalecimiento como en la relajación, el saber cómo puedes controlar incluso tu útero durante el parto para ayudarle a que se relaje, a que relaje el cuello del útero y el parto fluya de una manera muchísimo más fácil. Ayudando al proceso también hormonal del propio parto. La tercera clave son técnicas. Hay técnicas concretas que te ayudan tanto a reducir el dolor como a poderlo eliminar completamente. Y os voy a hablar de dos técnicas. Una es la hipnosis para el parto, el hipnoparto o método NACES, que es una técnica que yo ofrezco a las mujeres embarazadas, y la noesiterapia o autoanalgesia, que es una técnica de control mental a través de la cual se puede eliminar completamente el dolor en el parto y tener un parto completamente indoloro. Os voy a hablar en primer lugar sobre la hipnosis. Tenemos esa imagen del hipnotizador, ¿no?, de la televisión que hipnotiza a alguien y le dice, bueno, cuando cuente hasta 3 y chasquee los dedos, vas a caer en un sueño muy profundo, ¿vale? Y hace 1, 2, 3 y la persona hace así, ¡plas! Y después le hace comer cebolla y hacer cosas de las que no se acuerda, ¿vale? Bueno, pues no tiene nada que ver con esto, aunque sí que eso también es hipnosis, pero no se trata de eso. Se trata de bajar las vibraciones cerebrales,
hasta un estado en el que es muy fácil acceder al subconsciente, pero durante la hipnosis para el parto tú estás totalmente consciente todo el tiempo. Se parece mucho, mucho a una meditación a través de la que vamos yendo por un lenguaje específico, a través de la que vamos pasando por una serie de imágenes. El cerebro funciona mucho a través de las imágenes y de las parábolas, y de lo que se trata es de acceder a los miedos más profundos y transformarlos en fortalezas. Es un viaje muy emotivo. Es bellísimo ese proceso de hipnosis para el parto, es verdaderamente bello, en el que te reconoces a ti misma, sabes mucho más sobre ti y sobre todo puedes acceder a esa parte de tu mente que es la que te hace tener miedo, que es el subconsciente, eh, y poder sustituir ese miedo por fortaleza y conseguir no solamente que el parto sea mucho menos doloroso. Por lo general las mujeres que han practicado hipnosis durante su embarazo y que la practican durante el parto, porque hay una serie de pautas que tú misma aprendes en la clase que después puedes llevar a cabo durante el propio parto y ayudarte tanto a reducir el dolor como a mejorar ese flujo hormonal de endorfinas, de dopamina, de serotonina y sobre todo de oxitocina, que es la oxitocina endógena, la oxitocina natural, la que las mujeres producimos de manera natural en nuestro parto, la que efectivamente ayuda a que el útero realice su trabajo de una manera muchísimo más fácil y menos dolorosa, ¿vale? Entonces, la hipnosis es un proceso, ya os digo, por un lado es bellísimo, es emotivo, es un proceso de autoconocimiento en el que se accede al subconsciente de una manera muy efectiva, muy sencilla, pero estando consciente, no pierdes la conciencia en ningún momento, y en ese momento se pueden introducir condicionantes positivos para que tengas esa experiencia de parto mucho menos dolorosa, en ocasiones completamente indolora, y también mucho más satisfactoria. Es una manera como de vivir tu parto de una manera positiva con antelación. Y entonces no solamente tiene efectos durante el propio parto, sino que te ayuda a vivir tu embarazo de una manera muchísimo, pues con mucha más confianza, muchísimo más relajada y con muchísimos menos miedos. Y eso también influye en la salud del bebé, que está conectado con nosotras cuando está dentro de nuestro vientre. Somos uno con él y siente lo que nosotras sentimos. Entonces no es lo mismo pasar un embarazo en el que estás tranquila, en el que estás disfrutando de tu embarazo, disfrutando de todo el proceso, que pasar un embarazo en el que tienes un montón de miedos, porque todos esos miedos se los pasamos al bebé, ¿vale? A través de nuestras hormonas, que sí que traspasan la barrera placentaria. Los bebés están enchufados a nosotros emocionalmente, saben cómo nos sentimos, saben cuando estamos alegres, saben cuando estamos tristes, saben cuando estamos asustadas, saben cuando estamos enfadadas, saben cuando estamos felices, tranquilas, en calma. Entonces, ya os digo que la hipnosis es una manera de cuidarse durante el embarazo y de prepararte para una experiencia verdaderamente positiva de parto con mucho menos dolor y con mayor facilidad en cuanto a facilitar todo ese flujo hormonal. La otra técnica, la de la autoanalgesia o noesiterapia, es una técnica que descubrió y desarrolló el doctor Escudero. El doctor Ángel Escudero es doctor en medicina, es cirujano especializado en el sistema circulatorio, es de Valencia, es un
hombre muy carismático que acabó sus estudios de medicina ya por los años 70 y una de las cosas que más le preocupaba al realizar su trabajo, cuando realizaba alguna operación quirúrgica, era el tema de la anestesia, porque en muchas ocasiones él realizaba su operación de manera exitosa, como tenía que ser, como él sabía hacerlo, y sin embargo los pacientes sufrían las secuelas no de la propia operación, sino de la anestesia, y en ocasiones algunos pacientes morían porque la anestesia no es algo inocuo, ¿sí? Y otra cosa que le preocupaban eran las infecciones posoperatorias, que también no es algo que se pueda controlar en la operación. Él podía hacer su cirugía muy bien y podía controlar que su trabajo estuviese muy bien hecho, pero esos dos aspectos, primero el de la anestesia y segundo el de las infecciones posoperatorias, pues era algo que escapaba a su control y pues le enfadaba mucho y le preocupaba mucho que la salud de sus pacientes corriera peligro debido a cosas ajenas a su propio trabajo, ¿no? A cosas que le escapaban a su control. Entonces empezó a investigar y llegó a enseñar a sus pacientes a relajarse durante la operación y que no tuvieran necesidad de la anestesia química. Tanto es así que este hombre ha realizado más de 100 operaciones quirúrgicas en las que se corta, se quitan partes del cuerpo, se vuelven a coser y todo se cierra, ¿vale? Todo eso sin la necesidad de anestesia química. Podéis investigar sobre él, tiene muchísimas operaciones, un montón de vídeos en YouTube, tiene muchas operaciones grabadas en directo en las que el paciente o la paciente están completamente conscientes mientras son operados y después de la operación se bajan de la camilla, salen por su propio pie del quirófano y además de no haber necesitado la anestesia química, librándose de todos los riesgos que esta tiene para la salud, pues se libran también de las infecciones posoperatorias. El doctor Escudero empezó a aplicar esta técnica para las mujeres para la preparación al parto y esta es la misma técnica que os ofrezco yo. Vamos a hacer un taller muy pronto, el domingo 22 de septiembre, será online, os podéis inscribir en el taller en el segundo enlace que veis ahí, que os lo voy a compartir también en los comentarios ahora mismo, en ese que dice 2 técnicas para un parto natural y sin dolor, que son la hipnosis y la autoanalgesia. Voy a ofrecer este taller, como os digo, el domingo 22 de septiembre de 6 a 9 de la tarde. Es un taller que dura 3 horas y en este taller combino las 2 técnicas, la hipnosis para el parto y la autoanalgesia para un parto completamente indoloro. Estos 2 talleres normalmente tienen un precio de 100 euros. En esta ocasión, si te inscribes antes del 15 de septiembre, tenéis un descuento enorme de 40 euros y solamente cuesta 69,90 los 2 talleres. Os recomiendo encarecidamente que hagáis la reserva lo antes posible porque solamente admitimos a 10 personas en este curso. Como os digo, es online en directo, tienes que asistir en directo. Me encanta que vengáis acompañadas a este taller por vuestras parejas, porque la pareja, al aprender también ese proceso de la hipnosis y al aprender también la noesiterapia, la técnica de la autoanalgesia, os puede recordar y os puede decir determinadas palabras clave que os van a ayudar muchísimo a reducir el dolor o a evitar completamente el dolor en el parto y van a trabajar para vosotras como si fuese un coach, como si fuese un entrenador que os dice venga y os dice justo la palabra clave que hace que produzcas más dopamina, más endorfinas que reducen
reducen el dolor, más oxitocina que mejoran el proceso del parto, más serotonina que refuerza la seguridad en ti misma y que al final lo que consiguen es que tengas un parto en calma y le des un nacimiento tranquilo a tu bebé. Muy bien. Tengo que deciros, de nuevo lo recalco, solamente hay 10 plazas para ese taller. Es muy fácil inscribirse. Si vais a esta página, hacéis un poquito de scroll hacia abajo y pincháis en el botón adquirir por PayPal, se puede abonar por PayPal. Si no tenéis PayPal, nos podéis contactar en info@metodolaxmi.com y podemos ver otras opciones de pago. Como os digo, os recomiendo que os inscribáis lo antes posible porque estos talleres se llenan siempre y tengo plazas muy limitadas solamente a 10 mujeres embarazadas que pueden venir acompañadas con sus parejas. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de contestaros. Me la podéis dejar en comentarios y vamos, os voy contestando sobre la marcha. Voy a esperar un poquito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sabéis que hay un poquito de retraso entre mi emisión y y el tiempo en el que vosotros recibís efectivamente el vídeo, en el que lo podéis ver, y luego hay un poquito de retraso entre cuando vosotras escribís el comentario y cuando lo recibo yo. Así que voy a esperar un poquitín, pero animaos a escribir rápidamente para que pueda daros respuesta enseguida. Ayer tuvimos un problema técnico con el audio de la emisión y no pude emitir en directo. Así que hoy lo estamos haciendo, hoy hemos hecho un montón de pruebas para que estuviese todo bajo control y nada fallara. Bueno, pues veo que no hay preguntas, así que voy a parar la emisión. Como os digo, os animo a inscribiros en el reto para vencer tus miedos al parto, para tener un montón de información. A ver, me dice Lucía Marco, el reto de 5 días, ¿qué coste tiene? Es que me he conectado tarde. No pasa nada, Lucía, el reto de 5 días es gratuito, ¿vale? Os va a llegar, si te inscribes en esa página web, te va a llegar información para entrar en el grupo de Facebook del reto, en el que cada día, desde el día 23 hasta el día 27 de septiembre, voy a compartir un vídeo con un montón de información para mejorar tu parto y para sobre todo evitar las intervenciones en el parto, para evitar que algo malo ocurra a lo largo del parto, sí, que es lo que nos preocupa a todas las mujeres cuando estamos embarazadas. Y además compartiremos alguna meditación, alguna visualización, muchos recursos para que tu parto sea mucho mejor, ¿sí? Y además de todo esto, ¿no? También parte de lo que puedes hacer físicamente para mejorar tu parto, de cómo puedes preparar tu cuerpo para tener una experiencia de parto muchísimo más fácil y darle a tu bebé un nacimiento también más fácil y menos traumático. Pues habrá algunos ejercicios que os proponga para hacer encaminados eso, a mejorar la experiencia. Y luego están estas otras dos técnicas que, como os digo, el curso de autoanalgesia e hipnosis será el día 22. El domingo por la tarde se emite en directo. Vamos a estar interactuando en directo a través de Zoom y hay un cupo limitado a 10 personas y son dos técnicas que funcionan de una manera increíble. En concreto, la autoanalgesia es que funciona hasta para hacer operaciones quirúrgicas. O sea, no os cuento en un parto natural lo bien que funciona. Funciona increíble. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si hay alguna pregunta más, estoy encantada de contestarla. Parece que no.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a todas las que habéis visto la emisión en directo y a las que veis la grabación. Os animo encarecidamente a que toméis estos 2 cursos. Un beso muy grande y hasta muy pronto. Chao.